Es un placer compartir con ustedes este miércoles 13 de julio del año 2017. Hoy es el día que tenemos que dedicar a dos temas. Vamos a tomar dos temas con el permiso de ustedes, de los que tratamos, para darle dos visiones de un mismo problema, o sea, de un mismo problema político. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de este canal Sport Vision, Canal 35, y hoy, miércoles 13 de junio, nosotros necesitamos, miércoles 12 de julio, miércoles 12 es hoy, miércoles 12, necesitamos acercarnos a ustedes con un tema que a ustedes se le ha vendido de un lado y de otro, y ninguno de los dos son. Voy a tomar ahora la parte política de este tema, y en el último tema trataré de acercarme a lo que tiene que ver con el debate filosófico y ético de ese mismo tema, que también es político, pero primero lo voy a tratar desde la política, pura y simplemente. Aquí está el titular del periódico El Día de hoy. Tema del aborto impide renovar el Código Penal. Tema del aborto impide renovar el Código Penal. ¿Cuál fue el último episodio de este tema del Código Penal? En el Senado de la República. Este código en la legislatura, en las dos legislaturas que lleva el presidente Medina, en los 5 años que lleva el presidente Medina, ha sido enviado en 3 ocasiones. En el mandato del presidente Danilo Medina, ha sido enviado en 3 ocasiones al Congreso de la República, y en las 3 ocasiones ha fracasado. Por H o por R, ha fracasado la iniciativa por parte del presidente Medina. Y tiene el mismo sesgo, la misma discusión, el mismo debate y el mismo resultado. ¿Cuáles son los antecedentes a esta última iniciativa? Llega al Congreso, el Senado lo trata, rechaza las enmiendas que por tercera vez le hace el presidente. Rechaza las enmiendas que por tercera vez le hace el presidente. El Senado de la República va a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. La comisión de la Cámara de Diputados, que tiene el encargo, que tiene la encomienda, que tiene el oficio de concertar, de consensuar esta ley, ¿qué determina? Ratificar lo que hizo el Congreso, y somete el proyecto con las recomendaciones, con las sanciones que hizo el Senado, y los diputados no acatan lo que su comisión le aprueba, donde están todos los grupos parlamentarios, y cuando llega a la asamblea se vuelve un rifirrafe. Diputados se enconan, se enfrentan, se dicen, amenazan con un conato de pelea, y perime la ley. Y hoy la prensa le dice a ustedes, como está aquí plasmado en el periódico El Día, el tema del aborto impide renovar el Código Penal. Y no hay una falsedad más grande que esa. No es el aborto el problema. El problema es el Código Penal. Los grupos de poder en la República Dominicana
no quieren que se apruebe la nueva ley penal, porque esa ley incluye delitos que tienen que ver con acciones y actividades que cotidianamente realiza el poder. No es el aborto, señores. Tomen los nuevos delitos que tipifique el Código Penal. Miren las sanciones que se establecen para esos nuevos delitos y miren cerca de quiénes son los que manipulan, manejan, se desenvuelven en esos delitos. Es el poder. Son los grupos económicos de poder que no quieren que se apruebe el nuevo Código Penal, porque ellos se sienten bien con este Código Penal del año 1908. No es una necesidad del poder el Código Penal. Entiendan lo que estoy diciendo. El Código Penal no es una necesidad, no es una demanda del poder político y social en la República Dominicana. Repito, el Código Penal no le hace bien, no le conviene a los grupos de poder en la República Dominicana. El falso debate del aborto es quien encubre esa necesidad que tiene el poder de conservar este mismo Código Penal. Es el poder, no es la iglesia. El problema no es la iglesia. Y eso se lo ampliaré cuando trate éticamente este problema desde la óptica política. ¿Qué es lo que no se quiere? ¿Cuáles son los delitos? Los nuevos delitos, los delitos de última generación, que aquí no hay cómo castigarlos. ¿Quiénes son los que irrumpen ese aspecto? ¿Quiénes son los que violan la ley en ese aspecto? Los grandes capitales de la República Dominicana. ¿Quiénes son los sujetos de castigo en esa ley? ¿Es la población? No. Son los grupos de poder. Porque ahí están tipificados delitos que son propios del poder. Y a usted se le dice todos los días que esta justicia está modernizada, que estamos en la posmodernidad de la justicia. Pero lo que vivimos es un rococó, un barroquismo, un gótico civil tardío a nivel judicial. Una posmodernidad judicial con un código de 1908. Una posmodernidad judicial con un código de 1908. Barroquismo, gótico civil tardío, arte románico. Es ahí donde estamos. En el periodo barroco del rococó de la justicia. Pero así lo quiere el poder político y social en la República Dominicana. Una sociedad, oigan bien lo que estoy diciendo, y siempre les reitero el mismo parangón. Una sociedad que avanza, una sociedad inteligente, se diferencia de una sociedad estúpida. Porque la sociedad estúpida crea más problemas que lo que resuelve. Una sociedad estúpida crea más problemas que lo que resuelve. Encanalla a sus ciudadanos, embrutece a sus ciudadanos, aniquila las posibilidades de accionar de esa sociedad. Eso hace una sociedad estúpida. Crea más problemas. No crea capital comunitario, no crea capital social, no crea capital democrático, no crea capital cultural. Ustedes decidan, con lo que acabo de decir, en qué lugar colocan a este país, en qué lugar colocan esta sociedad. Y me voy a salir de la política. Ayer se escogió al doctor Vitelio Mejía Ortiz como presidente de la Liga de Béisbol Dominicana para sustituir
a Leonardo Matos Berrido. Leonardo Matos Berrido lleva décadas al frente de la liga. Y Vitelio Mejía Ortiz es un hijo putativo de Leonardo Matos Berrido. Vitelio Mejía Ortiz promete seguir mejoras. Eso es rigidez. Eso es muerte. Eso no es democracia. Es una institución privada. Pero es de las instituciones de las sociedades privadas de donde se nutre la democracia. Es desde las sociedades privadas, es desde el liderazgo social, donde esa sociedad avanza y regenera la democracia. Se regenera la Liga de Béisbol Dominicana cuando lo que tenemos es un emperador que le deja el mandato a su hijo. Cuando lo que tenemos en las instituciones son monarquías. Avanza una sociedad. Esta es una sociedad inteligente que está produciendo estos lastres sociales, que está reproduciendo estos hongos por doquier. Sobre todo la sociedad, sobre todo el sistema político, sobre todo el sistema cultural. Un código de 1908 es el que tenemos vigente hoy en una sociedad democrática que deja Trujillo en el año 1961. El mismo código que usó Trujillo, los 30 años de dictadura, lo ha usado la transición, 55 años. Es asunto de aborto, o es conveniencia del poder. Ayer hablaba con un amigo que me ha regalado la sociedad, un hermano, no sé cómo llamarle, que me ha regalado la sociedad. Compartía con él conversaciones variadas y llegamos a hablar del progreso, de la prosperidad. Y el colofón de nuestra conversación fue que cuando quieras que tus mejores amigos se conviertan en sus peores enemigos, supéralos. Una sociedad que no se supera como esta es una sociedad condenada a la estupidez. Un presidente que con un Congreso mayoritario manda al Congreso 3 iniciativas iguales y fracasan esas 3 iniciativas iguales. ¿Ustedes creen que esto es lucidez o es estupidez? ¿Esto es inteligencia o brutalidad? ¿Estos son políticos inteligentes o políticos salvajes? ¿Dónde estamos? En el primitivismo político. Una política incapaz de frenar al poder. El Código Penal que usó Trujillo de 1930 hasta 1961 es el mismo Código Penal que está vigente del año 61 al 2017. Y estamos hablando de modernidad en este país. Yo no discuto el aborto porque todos ustedes saben cuáles son mis conceptos con relación a eso, y el que no lo sabe lo conocerá al final, en el tema final del programa. Es para que ustedes entiendan cómo se le toma el pelo, cómo se manipula la creencia, la necesidad de la sociedad para hacer predecible el comportamiento de ustedes. Esto es una farsa. Esto es un sainete. Esto es un sistema político incapaz de gobernar esta nación, incapaz de crear condiciones de amplitud de posibilidades de acción del ciudadano, que embrutece esta sociedad. Eso es lo que tenemos, que crea más problemas que lo que resuelve este sistema político que tenemos hoy. Y la mesa está abierta. Todo el que entienda o se dé por aludido puede optar por venir aquí a decir, a que discutamos estos temas a profundidad. Yo no soy trujillista. En mi casa
a ninguno de mis hermanos, lo bautizó Trujillo. A ninguno de mis hermanos lo bautizó Trujillo. En la casa en mi casa, yo nunca vi, en esta casa Trujillo es el jefe. Porque mi papá nos enseñó que en mi casa el jefe era primero Dios y después él. En mi casa no hubo placa que dijera que en esta casa Trujillo es el jefe. Vengo ahora. Miren otra tomadura de pelo. Esta señora que han nombrado en Procompetencia, que busca audiencia como un sediento, como un sediento busca el agua, así Yolanda Martínez busca audiencia. Ella hace un estudio en Procompetencia y el resultado de ese estudio que ella publica ayer es este. Aquí está la joya. Ella acaba de descubrir el maíz que pare 3 veces. Usuarios pagan sobreprecios en transporte público. Según Procompetencia, los usuarios del transporte público pagan sobrecosto en el pasaje. Y el CONEP y el estudio que ellos hacen dice que las empresas de transporte de carga son un monopolio. Ese es el estudio que publica la señora Yolanda Martínez, la directora de Procompetencia. Yo le voy a preguntar a esta señora, no sé cómo decirle, porque mi rechazo a ella, en lo personal y en lo social, es algo que no puedo esconder. Por su hipocresía política y su hipocresía democrática. Es que la rechazo, la repudio. ¿Por qué? Porque ella llega ahí a ese cargo por una acción indecente, usando medios indecentes, es que ella llegue a ese cargo. Es el resultado de una acción indecente del poder. Ella sustituye a Michelle Cohen. Michelle Cohen realiza 4 estudios sobre monopolios en la República Dominicana. Dentro de esos estudios está el estudio de la Cervecería Nacional Dominicana, que destapa una caja de Pandoras. La valentía, el coraje, el uso, el oficio democrático, el oficio político correcto, el oficio político decente de Michelle Cohen es castigado por el CONEP y castigado por Danilo Medina. Y porque el CONEP le pide la cabeza de Michelle Cohen a Danilo Medina, Danilo Medina satisface al CONEP y nombra a esta señora en el cargo de Procompetencia para sustituir a una persona decente, a un funcionario decente, un funcionario poco frecuente en el gabinete de Danilo Medina. Cancelan a Michelle Cohen a pedidos del CONEP. ¿Por qué? Porque Michelle Cohen destapa el robo de la Cervecería Nacional Dominicana. Ella viene a decirme que los choferes cobran 3 pesos de más en los pasajes. Y tiene un estudio ahí que dice que la Cervecería Nacional Dominicana, una empresa ladrona, se roba 9 pesos con 53 centavos en cada cerveza. Que le ha robado al Estado y le ha robado a los clientes, a los consumidores de cerveza, 7.016 millones de pesos en 4 años. Y ella viene a hablarme de los 3 pesos de más que cobra un chofer. Eso es lo que le preocupa a Yolanda Martínez.
¿Por qué no habla de lo que pasa aquí con los seguros y los carteles? Que tiene un estudio ahí, no de una empresa que ella contrata, que no se sabe en qué condiciones ha sido contratada. Michelle Cohen fue un aporte, una cooperación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que pagó 4 estudios sobre monopolio. El monopolio de los seguros está ahí, Yolanda. Los seguros de este país tienen un cartel y cualquier empresa extranjera o nacional que quiera competir con los seguros no puede crearse. Aquí está prohibido que se creen nuevas empresas de seguro. Prohibido por los carteles, no prohibido por la ley. Y Yolanda Martínez se ha chupado el dedo con los seguros. ¿Por qué no abre el mercado de seguros? Porque el mercado de seguros está en manos de los bancos. Y los bancos tienen el monopolio. Cuando usted compra un carro, le compra el carro al dealer que es del banco. Compra el seguro que es del banco. Oigan bien, coge el financiamiento del mismo banco que es el dealer. Y eso no es monopolio para Yolanda Martínez. ¿Qué pasa con los medicamentos en este país? Que 3 o 4 empresas tienen el control de las patentes de los medicamentos. Yolanda, ¿dónde está la apertura del mercado de los fármacos en la República Dominicana? ¿Por qué eso no te preocupa? Tú tienes los estudios ahí, no había que pagar nuevos. Estos 4 estudios, póngalo en vigencia, hágalos cumplir. Si usted tiene interés en resolver el problema del monopolio, aquí hay un monopolio indecente, que es el de Claro, que se roba lo que es del pueblo dominicano. El mercado de las comunicaciones, esas ondas de comunicación, son del Estado y de la sociedad dominicana. Y Claro tiene el monopolio por encima de todas las prestadoras. Y todas las prestadoras tienen que pagarle un peaje a Claro por lo que es de nosotros. ¿Cuántos millones de dólares desde el año 98 hasta el año 2017 se ha robado Claro en este país? Le ha robado Claro, la empresa Claro del señor Slim. ¿Cuánto le ha robado Claro al país con ese peaje que ha cobrado, que es de nosotros, que es patrimonio público? Claro es una empresa ladrona que nos roba usando su poder de dominio, el monopolio en las comunicaciones. Y todas las empresas servidoras de servicios telefónicos tienen que pagarle a Claro un peaje, porque ella es la dueña de lo que es de nosotros. Y usted me viene a hablar de 3 pesos de pasaje. Ay, qué fácil con los choferes. Qué fácil entrarle a los choferes. Éntrele a Claro. Si usted tiene buenos ovarios, éntrele a Claro. Obligue a Claro, comience la iniciativa en el Congreso para modificar la ley de telecomunicaciones en este país, para que Claro deje de ser un monopolio. Si es verdad que usted tiene ovarios, hágalo así y encontrará el respaldo de este programa. Con este relajo, con este juego, no, porque sabemos de cómo usted llega ahí y sabemos con qué compromisos usted llega ahí. Usted no es un funcionario público, usted es un servidor público que cobra a partir de, más allá de las bellas de Dios que usted tiene ahí con usted. Que usted cobra para defender los intereses privados, no para defender intereses públicos ni sociales. Vengo ahora. Es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos
Dios reclama que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presenten armas, ya ondea el pabellón y se encumbra bajo el sol que deslumbra y el clarín que clamorea. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Ayer en la tarde se produjo este evento en el país. 6 de los acusados de Odebrecht están en casa tras dejar la cárcel. Este evento dio para todo, dio hasta para que el PRM montara un espectáculo con la llegada de su presidente Andrés Bautista. Quisiera decirle al PRM que la cautela no es cobardía, que se puede presumir la inocencia, la presunción de inocencia es válida, pero una persona que esté en un proceso de imputación por un juez jamás debió primar el éxtasis, jamás debió primar la euforia, porque puede llegar la ciclotimia. Puede llegar la ciclotimia, que es el paso de la euforia a la depresión. A eso se le llama ciclotimia. Y los políticos y los partidos, las organizaciones, como decía en el primer comentario, tienen que probar que son organizaciones inteligentes y no organizaciones estúpidas. ¿Qué valores está creando el PRD o el PRM, mejor dicho, con esa escenificación de la puesta en libertad, la salida de la cárcel de Andrés Bautista? ¿Qué valores está creando? Y si mañana es todo lo contrario de lo que ustedes piensan, ¿qué le dirán al país? Son seres humanos. Son seres humanos. Y hay un sumario. Hay un sumario en la Procuraduría General de la República. Y hay un expediente abierto. Eso para el PRM. Eso para el PRM. A Jesús Vázquez, que le conozco muy bien, que no hable con toda la boca, que hable con la boca pequeña. Que hable con la boca pequeña. Que en el contrato de Pinalito, de César Sánchez, hay muchas cosas que aclarar. Muchas cosas que aclarar en el contrato de Pinalito de César Sánchez. Hablen con la boca pequeña en el PRM. Y voy a seguir. El ingeniero Temístocles Montaz dijo esto ayer. El Ministerio Público debe pedir perdón a imputados por el tollo jurídico. Yo le voy a preguntar al ingeniero Temístocles Montaz, más allá de su situación anímica, que si es verdad que aquí hubo un delito con Odebrecht, que si es verdad que si aquí hubo un delito en el país, que si es verdad que aquí hubo 92 millones de dólares de soborno, que si eso es verdad. Y le pregunto al PRM,
Y le pregunto al PRD que si es verdad lo que dicen las autoridades federales norteamericanas, que en este país se distribuyeron 92 millones de dólares en soborno a través del señor Ángel Rondón. Que si es verdad, es lo que estoy preguntando. Porque todo parece indicar que es mentira, que eso no es verdad. Y por lo que ustedes están diciendo que es un tollo jurídico, ayer en Perú, contra el presidente Ollanta Humala, el que acaba de salir del poder en Perú, el presidente Ollanta Humala, se dictó orden de prisión, un fiscal. Por lo mismo que ustedes están diciendo que no es un delito aquí, se emitió una orden de prisión contra Ollanta Humala y su esposa por el soborno de Odebrecht en Perú. Pero ¿cuál es la diferencia con Perú? Aquí está la noticia, que debió estar en primera plana en República Dominicana, pero no, porque aquí el problema es Haití ahora. Como dice muy bien Homero Figueroa en el periódico Metro, el problema haitiano tapa la corrupción dominicana. La primera plana del periódico Metro, aquí está. Esa es la primera plana del periódico Metro. Impusieron tema haitiano para tapar corrupción en República Dominicana. Eso se llama periodismo responsable. Aquí está. Esto, pero está en chiquitico, casi imperceptible en el periódico El Día. No, el tema es el aborto. Fiscal pide apresar a Ollanta Humala y su esposa en Perú. ¿Cuál es la diferencia? En que Pedro Pablo Kaczynski, el presidente de Perú, como no tiene compromiso con Odebrecht, no le importa y tiene luz verde la fiscalía peruana para hacer todas las investigaciones. Y los fiscales peruanos pactaron con los fiscales brasileños para interrogar al señor Marcelo Odebrecht y a 7 funcionarios presos en Brasil para que le dieran las informaciones directas, las confesiones de cómo manejaron el dinero entre Ollanta Humala y el presidente Toledo. Y ellos tienen las pruebas, tienen todo, inclusive tienen cuentas embargadas de Ollanta Humala en Costa Rica. Esa es la diferencia. Por eso le digo que lo de Temo Montaz, lo que está funcionando es el rencor. Es el rencor. Porque él sabe que a él no le llevó a Najayo las pruebas, sino el capricho del Ministerio Público. Por eso él dice que el Ministerio Público le está haciendo un enorme daño al gobierno. Porque está hablando de rencor. Un tollo jurídico. Habla de rencor. Es mentira que aquí hubo sobornos. ¿Por qué el Departamento de Estado quitó la visa a 43 personas ligadas a Odebrecht, incluidos los que están imputados? ¿Ustedes creen que las autoridades federales norteamericanas actúan y después piensan? No piensan y después actúan. No son 14, son 43 visas canceladas. Y como les dije ayer, no tengo autorización para decirlo. Si lo hubiera tenido, si hubiera pactado eso para recibir la información, lo hubiera dicho. Y no me cuido mucho en eso. Respeto mis acuerdos. Se lo estoy diciendo. Aquí lo que está mandando es el rencor. Porque lo que hasta ahora hay en la Procuraduría es el capricho de un presidente. Y ese capricho traducido en acción fiscal, en acción jurídica, está provocando, se internaliza entre los que están imputados como un acto de humillación. Como un acto de humillación. Lo traté ayer y Temo me dio la razón ayer. Lo que está hablando es el rencor, el resentimiento de Temo
con el presidente. Él no quiere decirlo directamente, pero dijo, es el gobierno el que se está creando un problema. Eso lo dijo. Es su inconsciente el que le ha tomado. Es su inconsciente el que ha tomado a Temo. El yo ocurrente, no el yo ejecutivo. Es el yo ocurrente que ha tomado a Temo Montaz. Y ese yo ocurrente es hijo hoy de ese resentimiento y de ese rencor. Y lo estamos advirtiendo. Ustedes verán muchas cosas. Deje que llegue el duelo sobre esta acción. Falta el duelo cuando la gente se retire y venga la reflexión. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué significa estos 40 y tantos días en prisión para mí y para mi familia? Cuando vuelvo y les digo, cuando pase la euforia y entre la ciclotimia, cuando pasemos de la euforia a la depresión, ¿cómo vamos a manejar esa depresión? ¿Cómo vamos a manejar ese rencor? ¿Cómo lo vamos a manejar? Ese resentimiento. ¿Cómo lo vamos a manejar? En Perú está Ollanta Humala con orden de prisión, él y su esposa, por el mismo expediente que está en República Dominicana. Con el mismo expediente que está en República Dominicana. Pero en este expediente en República Dominicana se ha impuesto el capricho de un presidente. Se ha impuesto por encima de la voluntad jurídica del procurador y la voluntad investigativa de la Procuraduría. Se ha impuesto el capricho de un presidente. Por eso no se sabe dónde están los cuartos de Odebrecht. Milagros le dice a ustedes cómo buscarlo y cómo pedirlo. A coger, dijo ya este gobierno. Ese lío que tiene Odebrecht es un lamento, los sobornos repartiendo, los corruptos están cogiendo. Jan Alain dijo que investigaba. Y en el limbo el expediente se quedó y a ninguno lo trancó. ¡Ay, qué mala suerte! Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Odebrecht, ay Odebrecht. Odebrecht, ay Odebrecht. ¡Hey! Dame mi cuarto, hey. Dame mi cuarto, hey. Dame mi cuarto, hey. Dame mi cuarto. A coger, dijo ya este gobierno. Ese lío que tiene Odebrecht es un lamento. Los sobornos repartiendo, los corruptos están cogiendo. Jan Alain dijo que investigaba. En el limbo el expediente se quedó y a ninguno lo trancó. ¡Ay, qué mala suerte! Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Odebrecht, ay Odebrecht. Hará unos días le mostré en el programa una foto del Procurador General de la República y el director o el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas
en el este, en un hotel, donde ellos dieron a conocer una foto, en esa foto, que estaban luchando contra el narcotráfico en el este. Ayer, miren aquí lo que pasó. No, Dani, aquí. DNCD ocupa 759 paquetes de cocaína en Boca de Yuma y Higüey. Señores, no estamos queriendo decirle la verdad a este país. Desde las fuerzas policiales y los cuerpos de seguridad del Estado, DNCD, DNI, Dirección Central Antinarcótica de la Policía, J2, M2, G2 y A2, los cuerpos investigativos de las Fuerzas Armadas, se le está mintiendo a este país. Y todo se quiere tapar, porque no se quiere que se sepa del involucramiento, la componenda, la complicidad oficial que hay con este tema del narcotráfico y de la violencia, la delincuencia y la criminalidad organizada en el país. Aquí murieron un teniente y un cabo en Sabana Grande de Boyá. Murió un teniente y otro cabo en Sabana Larga, en Ocoa. Aquí está. Eso es en menos de 10 días. Y en el Ceibo, una avioneta bajó, mató a una persona, quemó el vehículo y cogieron a una persona en casa de campo que supuestamente fue quien coordinó la muerte de ese ciudadano holandés en el Ceibo. Dicen que lo mataron unos curazoleños que vinieron en una avioneta, se desmontaron aquí en una avioneta, mataron, ejecutaron a ese señor y se fueron. Eso pasó aquí. Eso pasa aquí en la República Dominicana. Eso pasa en República Dominicana. Esta ola de delincuencia, de violencia y criminalidad que estamos viviendo tiene una alta implicación en las operaciones de droga, tanto a nivel macro como a nivel micro, tanto en el narcotráfico como en el microtráfico dominicano. Esta violencia tiene hunde sus raíces ahí, está sostenida ahí. Ese señor que dice la policía que estaba secuestrado, tenía días que había salido de la cárcel con medida de coerción por narcotráfico. Ese que mataron y por el cual mataron al policía y al teniente de la policía y al cabo de la policía en Ocoa. Y por el que mataron a los dos policías en Sabana Grande de Boyá, es la misma situación. Dice el vocero de la policía que no hay un desafío a la autoridad. ¿Cómo que no hay un desafío a la autoridad? ¿Cómo usted le va a decir a este país que no hay un desafío a la autoridad? Cuando un delincuente se atreve a matar a un teniente, a matar a un cabo de la policía, o sea, esa delincuencia organizada, le entra a un teniente de la policía en Sabana Larga y a un cabo, y lo mismo hacen en Sabana Grande de Boyá. ¿Cómo que no hay un desafío a la autoridad? ¿Cómo que no hay un desafío a la autoridad? La autoridad es nula. Porque la autoridad no se tiene, la autoridad se merece. La autoridad es un estamento, una situación merecida, no recibida, señor vocero de la policía. La autoridad se merece. La autoridad que tiene un maestro para regañar a un alumno se merece por la competencia del maestro, por la honestidad del maestro. Eso se merece. Y la autoridad no es más que cuando usted pueda castigar, llamar la atención a un subalterno
o a una persona cualquiera y esa persona no se revela porque acepta que usted está en su razón, que usted está en su derecho. Es lo que estamos hablando con el caso de los inculpados por Odebrecht. Es la prueba lo que castiga, no el capricho. La autoridad se merece, señores de la policía, señores de las Fuerzas Armadas. La autoridad hay que merecerla. Usted le puede dar un decreto como jefe de la policía, pero la autoridad tiene que reconocerla a todo el mundo. La autoridad no te la da un decreto que te nombra general. La autoridad tiene que ser reconocida por los demás. Y cuando usted recibe un decreto como general, jefe de la policía, y usted no tiene los méritos para ese cargo, usted no tiene autoridad, que es lo que está pasando hoy en la Policía Nacional. Es que tenemos un jefe de policía sin autoridad. Eso es lo que tenemos en la República Dominicana. Un jefe de policía sin autoridad que ha puesto su jerarquía policial en tela de juicio. Eso es lo que tenemos hoy. Y por eso un narcotraficante puede coger un policía y matarlo como si fuera un perro. Y matar a un cabo en su mismo cuartel. Ir al cuartel y matarlo como si fuera un perro. Oye, carajo, ¿dónde se ha visto esa vaina? ¿Dónde usted ha visto esa vaina? Que un delincuente, un sinvergüenza, va a un cuartel, y mata un teniente, mata a un cabo. ¿Y qué pasó? No es un reto a la autoridad. Y lo repiten en Ocoa. Lo hacen en Sabana Grande Boyá, lo hacen en Ocoa, en menos de una semana. Y no es un reto a la autoridad. Es que ustedes no la tienen. Vengo ahora. El pretexto para no aprobar el Código Penal fue el debate sobre una enmienda que hiciera el presidente de la República, soportada en 3 causales. El incesto, o sea, cuando hay un embarazo provocado por una relación incestuosa entre un familiar con una joven o con una mujer que sea de su propia familia. El incesto. La malformación congénita, cuando ya hay un problema biológico, anatómico, fisiológico, en la concepción del embarazo, o cuando hay una situación de violación sexual. Son las 3 causales que morigeraban la ley del Código Penal con relación al aborto. Quiero decirle a quienes están detrás de estas 3 causales, que nunca hechos pueden convertirse en derecho. Esas 3 causales son hechos y nunca un hecho puede traducirse en un derecho, porque eso no es la generalidad en un embarazo. De cada 100 embarazos, de cada 1000 embarazos, ¿cuántos son por incesto? De cada 1000 embarazos, ¿cuántos son por violaciones? De cada 1000 embarazos, ¿cuántos son por malformación? ¿En cuántos aparece la malformación congénita? Con excepciones, usted no puede hacer una ley. Eso en primer plano. Vamos a la ética de mínimos. Si tenemos que interrumpir, como están llamando, a eliminar un feto, le están llamando interrumpir un embarazo, a eliminar un feto. ¿Por qué vamos a interrumpir un embarazo? ¿Por qué vamos a eliminar un feto? Porque existe. Si no existiera el feto, no hablaríamos ni de embarazo, ni de interrumpir el embarazo, ni de abortar. Abortar no es un derecho. Al aborto no hay derecho.
Porque el aborto, el derecho al aborto tiene que ser reconocido por el otro. Y ese feto que está ahí no puede pagar la culpa de un hecho. Y estamos criminalizando a un feto, criminalizando una vida por lo que no ha hecho. Con la muerte. Con la muerte. Y a mí no me vengan a decir que no está vivo. Porque esas células madres de esos fetos son las que están usando para los implantes de células madres en este país. Y se está negociando abortos. Yo tengo el caso en la mano, con prueba y con todo, ahí en Jarabacoa, donde una clínica regala pasolas a jóvenes por abortar. Lo tengo. Si se usan células madres de un feto para implantes de células madres y corregir problemas como el de Bartolo Colón en Santiago, estoy dando nombres, es porque ahí había vida. Y se está eliminando una vida, en este caso, para complacer un hecho. Se está castigando una vida. Aquí, recientemente, se produjo un debate muy serio con una embarazada que presentó problemas en el embarazo de sangrado. Cuando se produjo ese debate, esto sucedió con las feministas. Ahí está la ministra de Salud Pública y una feminista. Llevarían a la ONU caso de embarazada, sufre hemorragia, porque querían que esa señora abortara. Mírenlo aquí, son la misma gente. Sectores deploran el Senado condene el aborto en lo absoluto. ¿Qué hicieron los médicos que trataban esta embarazada? Resistieron la presión de la ministra de Salud Pública. Resistieron la presión del doctor Víctor Terrero, que es de Conavicida, funcionarios públicos, y de la ministra de Salud Pública. Y aquí está lo que dijeron esos médicos, esas eminencias médicas que respetan su trabajo. Preservarán embarazo. Mujer presentó sangrado. Esa mujer está en su casa con su bebé en su vientre. Esa mujer hoy, a la que la ministra de Salud Pública estaba pidiendo que le interrumpieran el embarazo, que en mi lenguaje es que le maten el niño, que eliminen la criatura. Esa criatura está en el vientre de su madre. Esa criatura que las feministas estaban pidiendo y amenazaban con llevar al país a la ONU, por esos médicos negarse a eliminar ese embarazo, esa niña o ese niño está en el vientre de su madre. Gracias a que médicos responsables, a médicos que miran todavía a Hipócrates, decidieron no ceder a la presión indecente que aquí se tiene. Ese código, hubo un cambio de pie en el Congreso. ¿Ustedes saben por qué? Por la carta pastoral de la iglesia de Diomedes Espinal. La Conferencia del Episcopado Dominicano en el fin de semana criticó la corrupción y la impunidad en este país. Y eso hizo cambiar de pie a los diputados, a la Cámara de Diputados ayer contra la decisión de incluir el aborto en la penalización del Código Penal.
Me dice Dani y Benjamín que mi tiempo terminó. Tengo que respetar si quiero venir mañana. Tengo que respetar a Heriberto, a Héctor y a Mauri. No es una obligación, pero si quieren sufrir conmigo, mañana a las 7 de la mañana habrá otra acción popular. Mientras tanto, le dejo con Pancho, Francisco Javier, que como le gusta que yo le diga. Pero yo le digo Pancho para que él se moleste, en Estrategia de Prensa en Televisión.